Pymes Perú. Estamos esta tarde juntamente con Bárbara Ventura. Ella es panelista permanente en el programa Pymes Perú en la televisión y en el programa de radio cuando le es posible. Bárbara, ¿cómo estás? Muy feliz de acompañarte nuevamente aquí en la radio, Rómulo. Ya estaba extrañándolos. Bueno, quien te extraña son nuestros oyentes y nosotros también. Claro que sí. Bueno, muy alegre por todas las noticias gratas que también estamos teniendo a favor de nuestro colectivo con discapacidad. Hemos salido hace unos minutos de nuestro foro de emprendedores con capacidades especiales. Ciertamente es un foro donde estamos recogiendo las opiniones de los actores, es decir, de los dirigentes, de los profesionales, de los empresarios, en materia de la reglamentación, es decir, la elaboración del reglamento que debe tener esta nueva ley general para las personas con discapacidad. Claro que sí, porque tenemos que tener en cuenta que nuestra ley tiene muchos beneficios para las personas con discapacidad, pero también nosotros pues hacemos siempre un llamado, ¿no es cierto?, a toda la sociedad civil a que no solamente pues se manifieste por redes, por correos, por redes de discapacidad. Entonces nosotros verdaderamente hacemos un llamado para que participen activamente de los distintos foros que se están presentando en esta semana. Ahora, hemos estado indudablemente transmitiendo los puntos principales de nuestra preocupación, ¿no es cierto? Uno de ellos está referido a la normativa. Es decir, se adecúa, no se adecúa, qué es lo que no ha recogido la nueva ley para ir indudablemente poniéndolo a la visibilidad para que los congresistas puedan seguramente más adelante sacar una ley complementaria o el Poder Ejecutivo a través de un decreto supremo pueda suplir alguno de estos vacíos o el mismo reglamento. Pero claro que hay otros temas como por ejemplo la accesibilidad, el tema de la educación, la salud, y bueno, sobre eso es lo que se viene debatiendo. En las redes sociales hemos visto que la gente participa con diferentes tipos de reacciones, pero finalmente participa. Claro, sí, la gente está participando activamente, tanto por redes sociales o también participando físicamente en los distintos eventos. Pero justamente también hemos visto, Rómulo, que personas que se están manifestando por las distintas redes, yo pienso que no debemos de señalar o de expresarnos mal de nuestras autoridades, porque de alguna manera nosotros los elegimos, a nuestros congresistas, a los regidores. Entonces, en verdad no soy partidaria de que se esté atacando o se esté hablando mal hacia una autoridad, hacia una persona. Bueno, suscribo lo dicho por Bárbara, lo he dicho públicamente también, que no es recomendable estar pues detrás de la red, digamos, haciendo algunos calificativos, en algunos casos despreciativos. Sea elegido por el partido que sea, pues si es congresista o es autoridad en el puesto que se le ha asignado, juzguémoslo por los hechos, juzguémoslo por las propuestas. En todo caso, seamos propositivos, como por ejemplo este espacio donde debatimos puntos de vista. Exacto, no podemos ser indiferentes porque también tenemos que ver los avances y los logros que los congresistas presentes, por ejemplo, con discapacidad, están obteniendo a favor del colectivo. Es muy importante que también ellos, como congresistas, a través de sus despachos de prensa, estén informando a la comunidad, a la población en general, de todo lo que se está avanzando, ¿no? Ahora, es verdad, por ejemplo, que para esta nueva ley, si bien es cierto, viene por iniciativa de la sociedad civil, a la cual han suscrito más de 100,000 personas, sus firmas, ha sido muy válido, y que fue encabezado por 3 personas, que don Javier Diz-Canseco, quien está delicado de salud, dicho sea de paso, y esperemos su pronta mejoría. Como siempre digo, aunque no coincida en los aspectos ideológicos, no significa que deseemos su mal, por el contrario, hay que desearle su bien. Pero ahí estuvo, en esos 3, estuvo Miro Quesada, el señor Miro Quesada fue uno de los 3, y el magíster Wilfredo Guzmán, fueron los 3 que encabezaron para
recoger estas firmas. Y en el Congreso se logró una aprobación absoluta, Exacto. mayoritaria. Exacto, mayoritaria y con aportes también de distintos congresistas que se sumaron, ¿no es Que se cierto? sumaron con Y- aportes de diferentes puntos de y vista. que es loable, es la loable. democracia, además. Exacto, Es la democracia. O sea, en la democracia, pues no significa que tienen que pensar igual como pienso yo el 100%. Eso no sucede ni en la casa, ni en los, Exacto, con los comenzando hijos. ni por la casa. O sea, no, pues eso es imposible. Pues por más que uno quiera, tú le dices al hijo, yo quiero que te portes así. Te va a escuchar, pues, pero posiblemente no lo va a hacer exactamente como le pides, porque es una persona que tiene sus propias capacidades y lo desarrolla como tal. En consecuencia, nuestro debate tiene que ser alturado. Exacto, y justamente en nuestro foro debemos de rescatar dos propuestas muy importantes. Ujú. Uno, por ejemplo, de la vicepresidenta de la Asociación Luchando contra Viento y Marea, que ella propuso pues que se siga sensibilizando y capacitando a los conductores y cobradores, porque verdaderamente, amigos, de Pymes Perú, las personas con discapacidad son las personas que menos tienen el acceso al transporte público, simplemente porque no los quieren llevar y porque no quieren parar el carro. Nos estamos refiriendo a la propuesta que hizo esta tarde en el foro Evelyn. Evelyn González Guerrero, exacto. Evelyn González Es Guerrero. vicepresidenta de la Asociación Luchando contra Viento y Marea y es muy grata esta propuesta porque creo que sin la accesibilidad al transporte, ¿no es cierto?, no podríamos ir ni a trabajar, ni a estudiar, ni a rehabilitarnos. Entonces, la persona con discapacidad sería imposible que mejore su calidad de vida. Ahora, Evelyn, es bueno ilustrar a nuestros oyentes, tiene una discapacidad indudablemente para poder comunicarnos, digamos, en un lenguaje oral, pero nos los ha hecho entender. Exacto. Nos ha hecho entender, nos ha dicho, yo camino todos los días, tomo el micro, la combi, y nos cuenta el caos por la que tiene que atravesar. Exacto, y bueno, ella, debemos de mencionarlo, que ella tiene problemas de locomoción a través de una parálisis y por eso le impide tener una buena dicción o lenguaje, pero ella se moviliza con un andador, pero imagínense, una persona en silla de ruedas, que no tiene los medios para movilizarse en taxis, ¿cómo se debe de sentir cuando no puede movilizarse en un micro porque le impiden? Y indudablemente, en su caso incluso de Evelyn, el mismo hecho de tener el andador y ponerse en el paradero para que a ver si pueden facilitar que ella suba al carro, o mejor dicho, que le ayuden a subir al carro, es bien complicado. Y teniendo en cuenta que Evelyn, me permito porque es un caso muy emprendedor y de eso se trata nuestro programa también, ella es administradora de empresas y ahora está emprendiendo la chocolatería, ella hace chocotejas, entonces cómo ella se moviliza para ir a comprar su material, su mercadería y para ir a venderlo, imagínense, o sea, es un caos, pero mira, verdaderamente... me acabas de dar una primicia porque no lo sabía, lo del emprendimiento de las chocotejas. Exacto, bueno, es una primicia y creo que es un caso ejemplar, ¿no?, que debemos de contagiar a todos nuestros amigos, oyentes y televidentes, también emprendedores. Definitivamente. Bueno, entonces uno es el tema del transporte, Exacto. la accesibilidad a los servicios del transporte público. ¿Cuál era el otro tema relevante que El en otro esta tema tarde relevante que se abordó en nuestro foro es que era importante que se establezca la cuota electoral en la participación política en los partidos para las personas con discapacidad. Porque si bien es cierto, ya tenemos 5 representantes con discapacidad en el Congreso, tenemos, bueno, ya un juez con discapacidad y nuestro presidente, ¿no?, de CONADIS con discapacidad visual. Pero creo, y yo también estoy de acuerdo, ¿no?, que una persona que pueda participar y que tenga una cuota, recordemos que las mujeres, los adolescentes, los pueblos indígenas, también tienen una cuota electoral para la participación política. Entonces, ¿por qué no una persona con discapacidad si somos nosotros los que llevamos nuestra voz, nuestra realidad, cómo insertarnos y sabemos cuáles son los mecanismos para la inclusión de una persona con discapacidad y sus familias? Porque recordemos que tenemos que considerar también en esta ley, Rómulo, a las familias. Es verdad, o sea, una persona con algún tipo de discapacidad, no todas las discapacidades, pero en buena parte de ellas,
requiere definitivamente de la asistencia familiar. Y de hecho es todo un tiempo, es todo un presupuesto, y a veces eso no se ha considerado, no se ha incluido, o en todo caso no se le ha dado mayor importancia. Se ha pensado, yo he visto un caso, ¿no? Le dan el pasaje aéreo para la persona con discapacidad, pero no le dan el pasaje aéreo para la persona que le va a asistir. Y entonces es imposible que se dio el caso de una señorita invidente que tenía que ir por primera vez a una ciudad a participar en un concurso, pero no le dieron el pasaje aéreo para la persona que le acompaña, y no había indudablemente experiencia de conocer esa ciudad. Exacto. De manera que no pudieron viajar. O sea, este tipo de casos son los que tienen que corregirse. Ahora, el tema de la participación en la política, yo creo que hay un avance importante. Y ese avance importante se va a ver reflejado seguramente con mayor creces en estas próximas elecciones. Yo digo que el hecho de haber llegado 5 congresistas, por el partido que fuera, pero son 5 congresistas electos del pueblo, de tener indudablemente a un juez, un magistrado, a costo de su propio esfuerzo y sacrificio, que es un invidente en el Cusco, creo que son indicadores que sí se pueden lograr cosas mayores. No, yo creo que sí, y eso es lo que la gente y también nuestras autoridades deben de entender, y sobre todo los partidos políticos, porque recordemos que la convención tiene un artículo que estipula que tenemos que dar participación en todos los ámbitos a las personas con discapacidad, y por eso, Rómulo, se ha instalado ya se va a instalar la mesa de consulta a las personas con discapacidad, que eso es una gran iniciativa del congresista John Reinaga, que preside la Comisión de Inclusión, y esto va a ser el día 18 de febrero a las 9 de la mañana en el edificio Víctor Raúl Allá de la Torre, sala 1 en el Congreso de la República. Me parece que toda iniciativa que recoja opiniones, que recoja propuestas, será bienvenida. Nosotros también instalamos nuestra mesa. Exacto, hoy día. Se llama la Mesa de Emprendedores con Capacidades Especiales, porque cada mes vamos a tener una reunión con los emprendedores, con todos aquellos que realmente quieren participar en esta tarea de identificar mercados, de aportar ideas a la legislación, de aportar ideas a la política del país, y principalmente de aportar ideas a la competitividad, es decir, sacarlos de ese anonimato, esos valores, esa fuerza que hay, sacarlos de allí y ponerlo a la visibilidad. Porque a veces creen que hablar de discapacidad es hablar de mendicidad. Exacto. Yo creo que ahí hay un gran error, ¿no? Debemos de cambiar ya ese enfoque, ¿no? De verdad, yo vi a una persona que estaba haciendo una campaña y estaban entregando volantes, era una persona con discapacidad, y la señora le sacó unas monedas, y esta persona le dijo: no, yo no estoy pidiendo plata, estoy haciendo una campaña. Estoy trabajando. Claro, por eso repito, o sea, hay que cambiar de mentalidad todos los seres humanos, porque no podemos mirar con esa indiferencia a la discapacidad. Todo lo contrario. Primero hay que ubicarnos como personas. Exacto. Como seres humanos. Como todos. Tan humano, tan ser humano es el grande, el pequeño, el alto, el gringo, el moreno, el canelo, lo que fuera, y de donde fuera, es un ser humano. Somos seres humanos, creación de Dios, y a partir de ahí podemos actuar con sensibilidad hacia los demás. Exacto. Y razón tiene Dios cuando dice: ama a tus semejantes. ¿Ah? Razón tiene de enseñarnos primero nuestro comportamiento en la sociedad, y a veces eso es la que, digamos, nos falta trabajar, la sensibilización, el cambio incluso de los términos, de esos términos. Es muy importante. Esos términos despectivos que suenan, dice: hay que ayudar a los discapacitados. Uh-huh. Yo lo siento un poco despectivo. Exacto, ¿ya? O por compromiso, ¿no? O por compromiso. Decía un alcalde en alguna entrevista, me decía: es que nosotros tenemos que cumplir con la ley, pues. Entonces digo, esto lo está viendo porque la ley lo establece. Exacto, no porque vea las potencialidades, ¿no? Y las oportunidades de las personas con discapacidad. Lo bonito es cuando se actúa por iniciativa propia. Exacto. Y porque el corazón de esa persona se siente contento haciendo alguna acción
que contribuye a mejorar condiciones de vida. Sí, Rómulo, y algo bien importante que dentro de que consideremos al colectivo con discapacidad, es muy importante preocuparse por los niños, por los derechos de las niñas y los niños y adolescentes con discapacidad, porque vemos que si no se imparte, ¿no?, una política pública inclusiva de los niños, imagínense cómo crecerá este niño sin oportunidades, siempre va a ser una carga familiar, y eso es lo que nosotros tenemos que erradicar. Es justamente hablando de niños con discapacidad, Bárbara Ventura, amigos oyentes, que está justamente aquí en conversación en cabina y ustedes lo están escuchando, hizo una entrevista muy interesante al viceministro Víctor Rojas, viceministro de Inclusión Social y Poblaciones Vulnerables. ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos. Bueno, les comento de que fue una experiencia muy linda porque es la primera entrevista que yo he dado a una autoridad, ¿no? De ese rango, ¿no? De ese rango, imagínate, claro. Entonces, y el viceministro es una persona muy agradable, muy asequible. Es más, hubo una experiencia pequeña de que él fue el mismo quien cogía el micro. Sí, claro, los que han visto el programa en el canal 49 o los que pueden verlo, claro, en YouTube, lo pueden ver en pueden YouTube. ingresar Pymes Perú en YouTube y buscar ahí entrevista a Bárbara Ventura o viceministro Víctor Rojas, y ahí van a encontrar que él coge el micrófono, pues. Exacto. Parecía que el entrevistador era él. Y dijo, yo ya voy a ser reportero, ya así, bromista, que le mandamos un fuerte abrazo y unas felicitaciones por la gran gestión que está realizando a través del viceministerio, porque, como sabrán nuestros oyentes y televidentes, se va a crear pues un centro de atención residencial para niños y adolescentes con discapacidad. Y eso es muy importante, porque acá en Perú no existen casi albergues para personas con discapacidad, pero la diferencia es que este centro de atención residencial se va a incluir el tema de manera integral, la parte educativa, la parte de vida independiente de los jóvenes y niños con discapacidad. Va a ser en el local que fue de Ex Hogar de Cristo. Ex Hogar de Cristo. Exacto. Que manejaba el padre Martín, ¿no? Sí. Bueno, pues el padre Martín en algún momento hizo una buena obra, después dejó de ser padre Martín y ya le pusieron otros apelativos. Y ¿sabes qué, Rómulo? Cuando yo escuché las noticias por la ministra Jara, me dio mucha alegría, porque debo manifestarlo con una humildad, que ese era el clamor de muchas personas y que, recuerdo, en una reunión se la pude transmitir a una asesora representante de la ministra. Y verdad que me siento muy contenta porque hay personas con discapacidad que son adultas y que también sería bueno que se las incluya en este centro de atención residencial. A veces se sienten como cargas en la familia. Y verdaderamente yo hago un llamado a todas las familias que quizá yo me siento muy contenta y agradezco a Dios porque tengo una madre maravillosa que siempre me acompaña y está presente conmigo. Y algunas personas con discapacidad no han tenido esta oportunidad. Entonces yo hago un llamado a todo padre, toda madre que tenga un hijo con discapacidad, que lo saque adelante, que no lo trunque, que le dé un nivel de vida pero emocional, porque la parte emocional y el amor es lo más importante para sacar adelante a una persona con discapacidad. Interesante conversar con Bárbara, nos podemos pasar toda la tarde y de hecho en la radio las horas y los tiempos se van muy rápido. Te agradezco mucho por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y aquí a las 10 de la noche en el canal 49. Pymes Perú.